La reforma tributaria, que fue el primer logro político del gobierno Petro, no logró las metas propuestas. El nuevo director de la DIAN, Jairo Villabona, dice que es necesario presentar otra, aunque admite que no hay ambiente político. Marta. Mónica, dentro de las ideas que se mueven para esta nueva reforma, no solamente está incrementar el número de personas aportantes de impuestos, que en Colombia es de las más bajas de la OCDE, sino también una eventual reducción a los impuestos de las empresas. Reducir la brecha tributaria que supera los 110 billones de pesos y atacar la evasión fiscal que se estiman más de 80 billones de pesos son los objetivos del nuevo director de la DIAN, Jairo Villabona, que se posesionó hace una semana en su cargo. Identificar cuáles son los problemas que hemos tenido. El director de la entidad habló con Noticias 1 y aseguró que otro de sus objetivos es cumplir con la meta de recaudo, que a propósito este año tuvo un ajuste de 32 billones de pesos. Lo que nos tenemos que comprometer en la DIAN es a cumplir con el recaudo este año, que está estimado en 257 billones. El ajuste que se hizo para el recaudo va a ser 257 billones y lo que estaba estimado antes de ese ajuste eran 289 billones. Según el funcionario, se necesita otra reforma tributaria, ya que la presentada en 2022 por el exministro José Antonio Campo no cumplió con la meta de recaudo esperada. No se cumplió la meta y es en parte porque la reforma no ha servido en su totalidad. Porque hubo aspectos como, por ejemplo, gran parte del recaudo estaba relacionado con productos primarios. Sí se debería pensar en una reforma tributaria. La iniciativa podría centrarse en la reducción de la tasa de tributación para las empresas, que actualmente es del 35%, y en atacar la evasión fiscal. Nosotros podríamos pensar en una baja de la tributación, por ejemplo, de las empresas, que ayudaría a todo el mundo, pero también queremos que nos colaboren con el control de la evasión, que los afecta también a ellos. Aunque aún no es claro si se presentará o no otra reforma tributaria por falta de apoyos políticos en el Congreso, otro de los aspectos a analizar sería la tributación a personas naturales, que incluso se ha tratado en hacer en pasados gobiernos. Los impuestos pagados en Colombia frente al Producto Interno Bruto es bajo con relación a otros países del mundo. Entonces, y pasa por eso, porque entonces las personas naturales, que está un poco el problema, el recaudo sí es como una quinta parte de los países de la OCDE. Entonces toca mirar en qué medida se ajusta a eso. El director de la DIAN también explicó que los 10 billones de pesos de litigios tributarios no se lograron recuperar porque en el Congreso no se debatió el proyecto, y descartó que se vaya a presentar uno nuevo. Eso no se va a volver a presentar. La idea es que se maneje por el Consejo de Estado, pues ojalá, nosotros esperamos que se haga de una manera muy ágil. Frente a la ampliación de la planta de personal de la DIAN, aseguró que entre septiembre y octubre se aspira a ingresar cerca de 4.700 nuevos servidores de concurso. A última hora y con 23 artículos menos, la reforma laboral se salvó en esta legislatura. Más allá de que los sindicatos consideren que con su articulado se pagaba una deuda histórica, los generadores de empleo se quejan de que si en la próxima legislatura se aprueba, impactaría la generación de nuevos trabajos. Marta. Mónica, académicos y gremios de las pequeñas y medianas empresas consideran que la remuneración de las horas extra y los salarios completos para practicantes en un contexto de crisis económica harían más lento el crecimiento del empleo en el país. La reforma laboral, que logró ser aprobada en primer debate antes de terminar la legislatura del Congreso, tuvo ajustes tras la eliminación de 23 artículos relacionados con el derecho colectivo. Mejoramiento de las condiciones laborales. Dentro del proyecto se contempla el pago de los sobrecargos nocturnos a partir de las 7 de la noche y no desde las 9 de la noche como dice la regulación actual. En materia de contratación se contempla aumentar la indemnización por despido sin justa causa y define que el contrato laboral a término fijo podría darse hasta por 4 años. Si pasa ese término, se consideraría indefinido. Hay que acabar con el carrusel que tienen los contratos temporales. A pesar del ajuste que tuvo la iniciativa, los expertos y académicos advierten que incrementar los costos laborales podría generar efectos adversos en materia de formalización laboral, incluso desincentivar la inversión. Una de las decisiones que ha tomado la mayoría de los empresarios por el alto nivel de incertidumbre es precisamente no seguir invirtiendo, o sea, se han congelado, se han suspendido planes de expansión. La mayoría de estudios muestra que cuando hay mayores costos y mayores fricciones, esto se genera desincentivos para la inversión. Y en un momento como el que estamos viviendo, de desafíos económicos tan importantes, tan difíciles, pues un mensaje de una reforma laboral
pues no es la mejor. Nos preocupa muchísimo que esto se convierta en un factor precisamente de deserción de las empresas o que no se quiera venir a Colombia a invertir precisamente por los costos laborales. Según los pequeños empresarios, pagar al 100% a los aprendices del SENA podría reducir las oportunidades de prácticas laborales por los sobrecostos que esto implicaría. Si vemos el impacto de ese cambio, estaríamos hablando prácticamente de un pago actual de 975.000 pesos en promedio, pasaría a un pago de 2.020.000 pesos. O sea que en estructura de costos es bastante el cambio. La remuneración del jornal para trabajadores del campo, el aumento de la licencia de paternidad a 6 semanas, la formalización del trabajo del hogar contemplados dentro de este proyecto de ley se podría tramitar sin necesidad de una reforma según los expertos. Con menos gasolina llegará a la próxima legislatura la reforma educativa, pues las aspiraciones de los sindicatos de profesores y de la bancada del gobierno ya no hacen parte del articulado y su tarea será rehacer los artículos borrados del proyecto. Es un estado de victoria. Levantemos la mano, compañeras y compañeros. Así celebró FECODE el hundimiento de la ley estatutaria de la educación, que no fue discutida en su último debate en la plenaria del Senado de la República y que había llegado prácticamente desahuciada luego de que el Ministerio de Educación y la oposición hubieran concertado la enmienda que movió a los educadores a manifestarse en las calles. La construcción de consensos necesita tiempo. La ministra de Educación, Aurora Vergara, ha estado en el centro de la polémica por dicha enmienda, porque para algunos sectores políticos pecó por inocencia. El gobierno nacional pecó por ingenuidad y por inocencia. Una cosa es hacer un acuerdo nacional y otra cosa es negociar un derecho fundamental. La declaración de la educación como derecho fundamental se posterga un año hasta que la ley nuevamente sea tramitada en el Congreso, sin la certeza si la ministra Vergara continúe. Todo funcionario público sabe que el día que se posesiona, a partir de ahí empieza a correr el tiempo para cuando va a salir. Y la razón por la cual yo hablo como si fuera a seguir es porque tengo la confianza que así no siguiera, las personas que continúen permitan consolidar este legado. Entre tanto, FECODE se declara en alerta constante frente a cualquier posibilidad de que la educación se privatice. El Ministerio de Educación y muchos congresistas, incluso de la bancada del gobierno, cometieron esos errores. Y yo creo que aquí, como dice, en todo este proceso pagaron la novatada y los demás sí saben cómo es que es la situación porque han mantenido el poder por más de 200 años. El senador del Pacto Histórico, Carlos Alberto Benavides, de la Comisión Primera del Senado, reconoció el error. Sí hubo un error en la manera como se genera el proceso de conciliación. Que ellos asumen el error, la ministra, la bancada, y por eso radican una ponencia, la de la Cámara, con nuestras adiciones. Desde la que se denomina la Colombia Profunda, esperan el respaldo de una ley estatutaria que garantice el derecho. Para que nuestros niños se queden en la educación, se formen, terminen su 11 y puedan continuar con sus estudios y no tomen otros caminos distintos. La discusión sobre la ley es una excelente oportunidad para concertar desde los distintos escenarios. El 20 de julio el gobierno radicará nuevamente la ley estatutaria a la educación.